Todos te están buscando. La mirada del mundo entero está posada en ti, y por encima de ellos, la mirada de las principales instituciones encargadas de perseguir y llevar a la justicia a los criminales de más alto interés. Ese mismo sentimiento lo compartieron personajes infames como Osama Bin Laden, Ted Bundy o Rafael Caro Quintero, quienes en su momento estuvieron en la mira del mundo entero siendo buscados por haber orquestado crímenes que al día de hoy aún son tema de conversación. Sin embargo, quiero retomar la idea del principio. Imagínate estar en su lugar. Creo que para la mayoría la primera pregunta que nos haríamos es ¿cómo acabé aquí? Y es que para ser sincero, día a día se cometen cientos de crímenes dentro de los cuales varios fácilmente destacan entre los titulares. Así que hoy los invito a que juntos examinemos cómo es que una persona termina por entrar a la lista de los más buscados. ¿Y qué implica esto? Cabe aclarar que este video no busca empatizar con los criminales mencionados, ni debería tomarse como una guía o inspiración. Sin más preámbulo, muchas gracias por ver, y entremos de lleno al tema. La infame lista se ha vuelto con el tiempo un elemento de la cultura popular, siendo citada en numerosas ocasiones por películas, series, novelas y videojuegos, como un recurso para enfatizar a la audiencia la peligrosidad de un personaje, o el esfuerzo que las instituciones están dispuestas a realizar para capturarlos. Y es que desde su creación el objetivo de la lista no es más que el de comunicar al público general que un fugitivo anda suelto, con el fin de que estos cooperen más que el de marcar una lista de cacería para las propias instituciones. Listas de más buscados las hay como hay instituciones que se dedican a combatir el crimen. La más famosa quizás sea la del FBI, la cual es también la más efectiva, ya que la gran mayoría de criminales que han sido listados en esta ya se encuentran en captura. Como un dato adicional, esta es la que encabezó Ted Bundy. Sin embargo, esta no es exclusiva de esta agencia. Similar a esta, la DEA tiene su propia lista, donde han figurado los mayores capos de la historia del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán o el mismísimo Pablo Escobar. Igualmente otros organismos cuentan con sus propias versiones de la lista, como la lista de los más buscados de la Unión Europea, conformada principalmente por terroristas y traficantes, y las notas rojas de la Interpol, que tienen un poco de todo de gran parte del mundo. Asimismo, países como China, Japón y Arabia Saudita tienen sus propias ediciones de esta lista, en las que reflejan las prioridades de cada país al combatir el crimen doméstico e internacional. Y es que, como mencioné antes, los propósitos de estas listas son que el público pueda ayudar a identificar y capturar a estos criminales, ofreciendo así una recompensa a cambio por la ayuda en su captura. Que como dato al respecto, Osama Bin Laden posee el récord por la recompensa más alta por su cabeza hasta la fecha, siendo que el FBI ofreció $25 millones a cambio de información respecto a su paradero. Ya quisiera haberlo cachado yo. Sin embargo, antes de que se les ocurran ideas de tomarse esta lista como una lista de tareas para volverse ricos, recordemos que estas las integran principalmente criminales peligrosos, acusados de crímenes de violencia extrema, casos de terrorismo, corrupción y fraudes millonarios, y estos están dispuestos a todo con el fin de mantenerse en libertad. Y para estas personas no hay nada más sagrado que esta, y la vida de otros es moneda de cambio en sus mundos. Así que ahora que entendemos el contexto de cuál es el objetivo de estas listas y qué clase de personas las conforman, podemos empezar a explorar cómo alguien termina volviéndose parte de estas. Con los años, la aparición de la lista en los medios populares le ha dado un cierto misticismo a quienes la integran. Es decir, pocas serán las personas que no reconozcan a mínimo uno de los mencionados anteriormente, por lo que se tiene esta idea de que para entrar en esta, debes ser uno de los peores seres humanos que existen. Y es que no es para menos. Si vas a tener a las mayores agencias criminales del mundo tras de ti, debes haber hecho algo realmente malo. Aún así, actualmente las listas no la componen asesinos seriales o agentes del terror internacional. En cambio, si visitamos la lista actual del FBI, veremos una variedad de asesinos, pandilleros, traficantes, cibercriminales y criminales de cuello blanco. Esto no quiere decir que estos individuos sean menos peligrosos de lo que alguna vez lo fueron criminales como Bundy o Jeffrey Dahmer. Por lo tanto, es fácil concluir que según la lista, los criterios para ser agregado a esta son distintos. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora meten a cualquier criminal, ya que se consideran factores como la naturaleza del crimen o la posibilidad de que éste pueda huir y evitar su captura como factores al agregar nuevos integrantes a la lista,
Como un ejemplo, podríamos decir lo siguiente. A la lista debe agregarse un nuevo integrante, por lo que las agencias de justicia consideran a 3 potenciales perfiles. El primero consta de un asesino que previo al crimen era una persona relativamente normal, perfil bajo y trabajo de 9 a 5, pero que tras investigar la muerte de alguien en la comunidad se descubre que este individuo había planeado el asesinato, ensayó cómo atacar a la víctima y utilizó métodos que prolongan el dolor, lo que lo vuelve un crimen agravado, y el asesino en un criminal peligroso. El siguiente perfil es uno de un pandillero conocido localmente por cometer crímenes en plena luz del día, armas, drogas y violencia, y que tiene una cierta jerarquía dentro de su pandilla. Estos vínculos, agregados a sus tendencias violentas, lo hacen un fuerte candidato. Y el último es un estafador de internet, poca cosa, pero este ha operado por años bajo la premisa de un negocio legítimo, que utilizaba una estafa piramidal, y ahora ha robado millones de dólares a personas que únicamente no fueron lo suficientemente conscientes de los riesgos, lo que resulta en que ahora hay un individuo con millones de dólares que puede fugarse en cualquier momento y que no tiene escrúpulos para hacer lo necesario para evitar su captura. Como ven, la naturaleza de los crímenes son distintas, pero la premisa es la misma. Criminales cuya captura es difícil por alguna razón u otra, pero que por su misma naturaleza deben ser arrestados. Si tú como individuo cometes un crimen y huyes, esto no te convierte en un candidato a alguna lista inmediatamente. Pero si cometes un crimen que pone en riesgo a la comunidad, eres capaz de dañar a otros, y posees los medios o capacidades para evitar captura por mucho tiempo, eso sí te pone en la mira, por lo tanto, vas a la lista. Es innegable que la lista de los más buscados posee una cierta mística. Cuando se piensa en los más buscados, se piensa en figuras altamente siniestras. Personas, si es que se les puede llamar así, que no ven el valor en la vida ajena, y por lo tanto son aterradoras en concepto. Y es que en su día las agencias de justicia, principalmente el FBI, de veras que enfocó sus esfuerzos en descifrar y detener a criminales de alto perfil que cometieron actos crueles y con gran malicia. Si bien hoy en día criminales como los ya mencionados no se ven tan seguido, esto no quita que hoy por hoy el crimen de extrema violencia siga existiendo, y por ello los esfuerzos que se realizan para combatirlo siguen siendo necesarios. Y es que, quizás, por la naturaleza casi mística de la lista, y cómo es representada en los medios, muchos llegamos a creer que se trata de un ranking para saber quién es más peligroso. Pero en realidad, esta no es más que un sistema que tienen las autoridades para tratar de obtener la cooperación del público para detener a individuos de alto interés, que son un riesgo para el público en sí mismo. En cierta forma es como mirar detrás de la cortina. Muchas veces se cree que las agencias de justicia son entidades todopoderosas que son capaces de alcanzarte si se lo proponen. Y si bien un solo individuo quizás no sea capaz de evadirlas por el resto de su vida, muchas veces estas no son como en las series o películas. Y es que a veces, capturar a un criminal puede ser más por un golpe de suerte de lo que es el resultado de una investigación meticulosa y estrategias avanzadas. Algo que en cierta forma le quita lo místico al asunto. Aunque saben, para mí es un poco reconfortante saber que si bien criminales monstruosos sí que existen, estos son seres humanos, y como todos cometen errores, los que dejan un rastro. Uno, que estas instituciones pueden aprovechar para por fin darles casa y llevarlos a la justicia como se merecen. En fin, esto ha sido todo por hoy. De nuevo, muchas gracias por ver, y hasta la próxima. Se despide el Chego. Bye.